Crecí en Takasaki, en el interior de Gunma, durante los años 90. Mi padre era dueño de una pequeña empresa de repuestos automotrices, y mi madre trabajaba medio tiempo en una escuela local. Pero quien más marcó mi infancia fue mi abuela materna. Ella vivía con nosotros en un cuartito anexo a la casa, y era el tipo de persona que parecía salida de otra época. Siempre con un kimono oscuro dentro de casa, el cabello recogido en un moño perfecto y una mirada que combinaba ternura con una severidad silenciosa. Extremadamente religiosa. Seguía las antiguas costumbres sintoístas al pie de la letra. Los domingos, mientras mis amigos iban a los videojuegos o pasaban el día viendo televisión, yo la acompañaba a visitar templos y santuarios por la región. No era algo que me encantara hacer, pero con el tiempo aprendí a respetar aquel ritual silencioso y lleno de significados que ella tanto valoraba. Debía tener unos 9 años cuando me llevó a un lugar que, hasta hoy, me pregunto si realmente existió. Recuerdo que fue un día nublado, típico de finales de septiembre, cuando las cigarras ya no cantan tanto y el aire tiene ese olor dulzón a hojas secas. Me dijo que iríamos a un santuario especial, en una montaña que quedaba a casi 1 hora de caminata por fuera de los senderos habituales. Tomamos un autobús hasta una aldea casi desierta, y luego seguimos a pie por un camino de tierra flanqueado por árboles antiguos, de esos que hacen que la luz del día parezca más tenue. Durante toda la caminata, mi abuela estaba más callada de lo normal, con los ojos fijos en el sendero como si midiera cada paso. Cuando le pregunté por qué nunca habíamos ido a ese lugar antes, solo respondió: porque hay cosas que solo deben verse una vez. En ese momento pensé que solo intentaba asustarme. Hoy, daría todo por entender mejor lo que quiso decir. Llegamos al santuario a media tarde, pero allí parecía más oscuro, como si el tiempo se hubiera detenido. El lugar era pequeño, casi olvidado por el mundo. El portón Tori estaba torcido, cubierto de musgo, y la campana que normalmente cuelga en la entrada estaba en el suelo, con la cuerda deshilachada. No había sendero marcado, solo hojas húmedas cubriendo todo, como si nadie hubiera pisado allí en décadas. El altar principal estaba hecho de piedra bruta, con una abertura en el centro que parecía una boca. Había pequeñas ofrendas podridas en su interior. Frutas secas, botellas vacías de sake, monedas oxidadas. Mi abuela se arrodilló en 1919. Silencio, pero no aplaudió ni rezó. Solo cerró los ojos y permaneció inmóvil unos minutos. Luego se levantó y me sostuvo del hombro con una firmeza que nunca antes había sentido. Nunca, jamás reces aquí. Escucha lo que te digo. Este santuario escucha, sí, pero cobra. Cobra de verdad. Todavía recuerdo el tono de su voz. No era como cuando me regañaba por dejar los zapatos fuera de lugar. Era algo más grave, más profundo, como si tuviera verdadero miedo. No entendía por qué tanto alboroto. Para mí, solo era otro santuario viejo y aterrador, como tantos otros. Pero mientras me decía eso, juro que sentí como si alguien nos estuviera observando. No había viento, pero escuché hojas moverse, y hubo un momento, corto, tal vez un segundo, en que miré de reojo al altar y creí ver algo moverse dentro, como si la oscuridad hubiera parpadeado. Mi abuela me tomó de la mano de inmediato, y bajamos la montaña sin decir nada más. Nunca volvió a mencionar ese lugar, y yo, bueno, durante mucho tiempo, pensé que solo lo había soñado, hasta que empezaron a pasar cosas con mi padre. Algunos años después de aquel día extraño en la montaña, ya con unos 15 años, empecé a notar un ambiente distinto en casa. Mi padre, que antes vivía preocupado por las deudas de la empresa, empezó a cambiar. Llegaba más temprano, sonriendo, hablando de contratos firmados y oportunidades que surgieron de la nada. Recuerdo una noche específica en la que abrió una botella de whisky, algo raro en esa época, y brindó con mi madre en la cocina. Hablaba de un inversionista misterioso, alguien que había aparecido de la nada y hecho un gran pedido de piezas, salvando la empresa de la quiebra. Era como si la suerte hubiera cambiado de golpe. Yo, en mi inocencia de adolescente, me sentí feliz, pero mi abuela no. Desde el inicio de esa buena racha, ella se volvió cada vez más silenciosa. Dejó de hacer sus caminatas de la tarde, ya no visitaba los templos. Pasaba el día entero en el tatami de su cuarto, mirando por la ventana,
como si esperara que algo llegara. Fue en ese mismo periodo que su salud comenzó a empeorar. Primero, fueron los dolores de espalda. Luego, la pérdida de apetito. La llevamos a varios médicos en Takasaki y después en Maebashi. Pero todos decían lo mismo. No encontraban nada. Ninguna enfermedad, ningún problema aparente. Solo decían que era la edad, pero sabíamos que no era eso. Ella se estaba encogiendo por dentro, como una vela que se apaga lentamente. Una noche, la escuché llorar sola. Nunca la había visto, ni oído, llorar. Eso me marcó de una forma extraña, como si el mundo hubiera cambiado algo de lugar y yo fuera el único que lo notara. Empecé a recordar ese santuario, aquel día, y a pensar si ambas cosas no estaban conectadas. El ascenso repentino de mi padre y la caída de mi abuela. Murió una mañana lluviosa de abril. Nos despertamos y la encontramos acostada, con las manos cruzadas sobre el pecho, los ojos cerrados y una expresión que nunca le había visto. No era tristeza, ni paz. Era como un tipo de cansancio antiguo, como si hubiera cargado algo pesado por demasiado tiempo. Recuerdo que mi padre lloró mucho, pero también parecía aliviado. No lo sé. Tal vez estoy siendo injusto, pero nunca olvidé su expresión en ese velorio. Pasó todo el tiempo con los ojos en el suelo, sin mirar el altar, sin mirar a nadie. El tiempo pasó, la empresa creció aún más, y mi madre decía que era como si se hubiera roto una maldición. Yo pensaba lo contrario. Empecé a sospechar que, en realidad, se había hecho una maldición, y que alguien había pagado el precio. Durante años, intenté ignorarlo. Me fui a la universidad en Tokio, luego empecé a trabajar en otra ciudad. Pero aquella imagen del santuario nunca salió de mi cabeza. Era como un sueño recurrente que no podía olvidar. El altar cubierto de hojas, el silencio asfixiante del bosque, la boca oscura en el centro de la piedra. Cuando cumplí 28 años, decidí volver a Gunma. No le conté a nadie el motivo real. Solo dije que quería ver mi tierra natal, matar la nostalgia. Pero en el fondo, sabía que estaba yendo en busca de ese santuario. Necesitaba saber si aún existía, si era real, si todo lo que viví con mi abuela realmente había sucedido, o si solo era un recuerdo distorsionado de infancia. Necesitaba entender qué había hecho ella, qué había entregado a cambio. Volví a la aldea donde habíamos tomado el autobús aquella vez, pero el lugar parecía otro. Las construcciones antiguas habían sido renovadas, algunas completamente demolidas. El mercadito donde mi abuela compraba juguitos en caja, recuerdo que le gustaba uno con sabor extraño de batata con leche, se había convertido en una tienda de conveniencia moderna, de cadena. Intenté hablar con un señor que barría la acera de una casa tradicional cercana. Le pregunté si conocía un santuario antiguo, escondido en una montaña cercana. Frunció el ceño, pensó unos segundos y respondió que no, que por allí solo había un templo nuevo, construido en los años 2000. Insistí. Describí el tori torcido, el sendero, el altar con la abertura extraña en el centro, pero nada. Era como si le preguntara por un lugar de otro país, o de otro tiempo. Aún así, no me rendí. Salí a caminar por el bosque detrás de la aldea, tratando de encontrar cualquier rastro de aquel sendero. Recordaba que habíamos pasado por un árbol partido en forma de hito, y por un barranco con piedras blancas en la cima. Estuve casi 4 horas, caminando en círculos, entrando en senderos que ya casi no existían, siendo picado por mosquitos y con las piernas arañadas, pero nada encajaba. Todo parecía distinto, como si la montaña hubiera cambiado de lugar, o peor, como si el santuario nunca hubiera estado allí. Empecé a sentir una angustia extraña, como si el tiempo me empujara lejos de allí, como si ese lugar, o lo que fuera que habitara en él, ya no quisiera ser encontrado. Me senté en una piedra y me quedé mirando cómo el cielo empezaba a oscurecer. Y fue entonces cuando escuché la campana. Fue un sonido breve, apagado, casi imperceptible, pero lo reconocí al instante. No era una campana cualquiera. Era el mismo sonido de la campana caída en la entrada de aquel santuario. Eso me heló por dentro.
Me levanté despacio, intentando entender de dónde había venido, pero el sonido ya se había desvanecido. El viento movía las hojas, y el bosque hacía ese ruido constante de crujidos y susurros que te desorienta cuando estás solo. Sabía que no había nadie cerca. Aún así, empecé a caminar en la dirección de donde creía que venía el sonido. El bosque se volvió más denso, más silencioso. Todo parecía igual, pero al mismo tiempo, extraño. Empecé a notar pequeños detalles, ramas rotas en patrones, hojas que parecían haber sido movidas recientemente, incluso huellas ligeras en el barro húmedo. Alguien, o algo, había pasado por allí antes que yo. Después de unos 15 minutos más de caminata, me detuve. Frente a mí, había un claro donde el sol casi no entraba. El suelo estaba cubierto de hojas muertas, y justo en el centro, nada, absolutamente nada. Ni tori, ni altar, ni ruinas. Solo una depresión en la tierra, como si algo hubiera sido arrancado de allí hace mucho tiempo. Pero lo que realmente me erizó la piel fue la sensación. Eso que uno siente sin poder explicar. El aire allí era distinto, más pesado, casi eléctrico, y aunque no viera nada, sabía que estaba exactamente en el mismo lugar donde estaba, el santuario. Era como si hubiera sido borrado, no solo físicamente, sino de la realidad misma. Como si solo hubiera existido aquel único día, solo para mí y para mi abuela. Y ahora, todo lo que quedaba era la ausencia, y esa sensación de que algo aún me observaba desde allí. Me quedé parado en ese claro durante unos minutos, intentando entender lo que sentía. Era como si el tiempo estuviera suspendido allí. Ningún insecto hacía ruido. Ningún pájaro cantaba. Incluso el viento parecía contenido, respetando aquel vacío. Sentí una necesidad casi infantil de llamar a mi abuela, como si fuera a aparecer entre los árboles y explicarme todo. Sabía que era ridículo, pero el impulso fue real. Saqué del bolsillo una monedita de 5 yenes que siempre llevo conmigo, sin pensarlo mucho. Era algo que ella me había dado antes de morir, diciendo que era una moneda de la suerte. Me arrodillé y la dejé allí, en el centro de esa marca en el suelo, como si ofreciera algo a una presencia invisible. No pedí nada, solo cerré los ojos y agradecí, por la vida, por la protección, y sobre todo, por ella. Pero cuando me levanté, noté que algo había cambiado. El viento había regresado, sí, pero con él vino un olor que reconocí al instante. El incienso que mi abuela usaba en sus oraciones. Era un aroma específico, fuerte, algo dulce y amaderado, que nunca he vuelto a oler en ningún otro lugar. No había una explicación lógica para que ese olor estuviera allí, en medio del bosque, años después. Me quedé congelado. Miré alrededor, girando lentamente, intentando entender. Y entonces, por una fracción de segundo, vi algo. Entre los árboles, a la izquierda, al fondo. Una silueta. Alta, quieta, inmóvil. No pude ver rostro ni detalles, solo el contorno oscuro contrastando con la luz grisácea del atardecer. Cuando parpadeé, ya no estaba. Pero yo lo sabía. Me habían visto. Y de alguna forma, también sentido. No sé cómo logré salir de allí. Mis pies se movían por instinto, tropezando con raíces, resbalando en piedras húmedas. Quería correr, pero era como si algo me sujetara por los tobillos. No físicamente, sino con una presencia que sentía detrás de mí todo el tiempo, como si esa silueta estuviera a solo unos pasos. Pero no miré atrás. No tuve el valor. Tardé casi 1 hora en volver al camino principal, y cuando finalmente vi el asfalto, sentí el pecho liberarse. No sé si era alivio o desesperación. Tomé el primer autobús que pasó, sin siquiera preguntar a dónde iba. Solo quería alejarme de esa montaña, de ese espacio vacío que guardaba algo que quizás ni siquiera era de este mundo. En el camino, apoyé la cabeza en la ventana y lloré. No era solo miedo, era duelo, era nostalgia, era la sensación de que había tocado un secreto que nunca debió ser perturbado. Después de aquel día, nunca más intenté encontrar el santuario. Volví a casa,
Seguí con mi vida, continué trabajando, pero nunca lo olvidé. A veces, cuando me despierto en medio de la noche sin razón, siento ese mismo olor a incienso. Otras veces, aparecen monedas de 5 yenes en lugares extraños de mi casa, en el lavabo del baño, entre los pliegues del sofá, dentro de un zapato. Nunca le conté esto a nadie de mi familia, ni siquiera a mi madre, pero en el fondo, sé lo que pasó. Mi abuela hizo un trato, un pedido, y entregó su vida a cambio de la salvación de mi padre. Ese santuario sí existe, o existió, pero solo para quienes llevan algo demasiado grande en el pecho. Amor, tal vez, o desesperación. Y una vez que pisas ese suelo, nunca vuelves a ser el mismo. A veces me pregunto si algún día yo también volveré allí, no por curiosidad, sino por necesidad. Si algún día mi vida se desmorona, si pierdo a alguien que amo, si me veo acorralado de tal forma que no vea salida. Me pregunto si tendré el coraje de hacer lo que ella hizo, de entregar algo mío a cambio de otra persona. Pero entonces recuerdo su rostro en la última semana de vida. Esa mezcla de dolor, serenidad y algo más, algo que no sé nombrar. Tal vez pesar, tal vez arrepentimiento. Eso me detiene. Me recuerda que algunas puertas, por más tentadoras que parezcan, no deben abrirse. Porque cuando haces un trato con algo que lo escucha todo, tú también estás siendo escuchado por eso. Y eso, lo aprendí. No olvida. Nunca más encontré el santuario. Ya busqué en mapas antiguos, pregunté en foros, incluso investigué registros religiosos de la región. Nada. Ni rastro. Como si hubiera sido arrancado de la memoria colectiva. Solo yo lo recuerdo. Solo yo y ella. Y por eso escribo este relato aquí. No para pedir ayuda, ni para probar nada, sino para dejar constancia. Porque si algún día, alguien, por amor, desesperación o locura, encuentra un sendero olvidado en el bosque, un altar de piedra con una boca oscura en el centro y un silencio que parece respirar, que esa persona sepa lo que está haciendo. Los deseos son escuchados, pero nada viene gratis.